Bien, glorificado sea el Señor. Amén. Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a todos. Le damos gracias a nuestro buen Dios de poder estar una semana más abriendo nuestras Biblias y exponernos a su palabra. Amén. Bueno, no obstante, quisieran que oraran por un servidor. Amén. Dice mi hermana Lupe, ora por mí. Oren por mí, oren por usted. Vamos a orar y vamos a acercarnos a la palabra del Señor, que el Señor nos dé gracia en esta mañana y alumbre nuestros ojos. Padre, nos acercamos a la Biblia, es tu palabra, inerrante, infalible, la cual no hay error, es tu palabra inspirada, dada a tu pueblo, para que puedan conocerte mejor. Y queremos, Señor, en esta mañana acercarnos con reverencia y respeto a tu santa palabra, pidiéndote, Padre amado, que nos hables a tu pueblo, que nos instruyas a tu pueblo, que nos corrijas, nos exhortes a través de tu palabra. Que sea tu palabra que corra y sea glorificada en medio de nosotros. Señor, que nos des luz, que nos des gracia, para que sea explicada claramente, sea expuesta claramente y sea entendida claramente, Señor. Pedimos que seas tú obrando en medio de nosotros, por la obra de tu Espíritu en nosotros, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestra carta, Filipenses 1, capítulo 1, versículo del 9 al 11 en esta mañana. Y vamos a concluir con esta serie acerca de la oración de Pablo por los creyentes. Ha sido apasionante para mí personalmente poder ver las maneras que tenía Pablo de orar por los hermanos de Filipo, y vimos la conexión y la unión que hay entre sí, entre ellos. No está exenta de luchas y enfrentar contrariedades la Iglesia, aunque es una carta que habla de gozo. Realmente el gozo va a ser parte fundamental en esta carta de cómo afrontar todas y cada una de las circunstancias que están rodeando a la Iglesia. Y en estos textos, Pablo va a explicar acerca de por qué ora por los filipenses. Entonces, vamos a hablar en esta mañana y vamos a estar orando con Pablo acerca de cómo orar por la Iglesia y que tenga un fruto en nosotros tangible, donde el amor de Dios abunde en sobremanera. Vamos a leer el texto y vamos a leer desde el 8, pero nos centraremos en el 9 y en el 11 del capítulo 1 de Filipenses. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta mañana vamos a recorrer versículo por versículo, mirando y profundizando acerca de lo que Pablo está orando. Un buen consejo que me dio un día el maestro del seminario, dice, si algún día quieres escribir un libro, dice, puedes escribir un libro acerca de las oraciones de Pablo. No oraba por orar, sus oraciones no eran superficiales. Realmente Pablo oraba por aquellas cosas que sabía que Dios iba a conceder en medio de la iglesia, porque era conocedor de la buena voluntad de Dios. Y las Escrituras nos enseñan que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Por lo tanto, orar con Pablo es apasionante. Una reunión de miércoles estando con Pablo tendría que ser algo muy apasionante, ¿verdad? Pues hoy vamos a hacerlo en domingo, vamos a orar con Pablo acerca de lo que él pide por los filipenses. Él no pide cualquier cosa. Él está pidiendo algo que es necesario para afrontar todos los retos que la Iglesia va a tener que afrontar durante toda esa travesía que está atravesando la Iglesia de Filipo. Y pienso que esta oración no cae en saco roto. Él en el versículo 9 hace una petición, muestra por lo que ora por los filipenses, y en el versículo 10 y el 11 nos habla aquello que espera Dios que responda a esa oración que él está haciendo por los filipenses.
Y podemos notar que en el versículo 9 empieza y dice, y esto pido en oración. ¿Qué pides en oración, Pablo, por los filipenses? Dice que vuestro amor abunde aún más y más, y en ciencia y en todo conocimiento. Dice que vuestro amor abunde, y realmente está hablando de que ellos tienen amor, pero Pablo quiere que su amor abunde más y más, con toda ciencia y con todo conocimiento. En este versículo, en la palabra, en la Biblia de la palabra, dice que el amor que tienen crezca más y más. Es algo que ellos tienen ya, porque cada creyente, cuando nace de nuevo, la obra del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada creyente verdadero, uno de los frutos tangibles que muestra las Escrituras en su vida, ¿cuál es? El amor. Porque verdaderamente el creyente verdadero ha conocido el verdadero amor, que es Cristo Jesús, aquel que se entregó para salvar a gente que lo rechazaba, a gente que no lo amaba, gente que no lo estimaba. Él mostró su gran amor por nosotros en la cruz. Y aquí Pablo está hablando que el amor que tienen crezca más y más. Es algo que debe de ir en aumento, es algo que debe de crecer en nosotros. Amor, el amor que crezca más y más. Esta petición de Pablo básicamente es que el amor crezca, es un amor que verdaderamente va informado por el conocimiento de las Escrituras. Por eso sigue diciendo el texto, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor bíblico no es un amor romántico, es un amor que viene a causa del conocimiento del Evangelio hacia nosotros. Es un conocimiento experimental que se experimenta en la vida, teniendo cambios profundos y duraderos en nuestra vida. Ese es el amor de Dios en la vida del creyente. No está basado en un vacío, está basado en una obra y está basado en el conocimiento que la palabra de Dios nos revela acerca del verdadero amor que Dios tiene por nosotros. Así debemos de amar nosotros. Así que Pablo reconoce que el amor está presente, el amor que tienen. Es algo que tienen porque han nacido de Dios, han nacido de nuevo, y en esas vidas que han creído en Cristo, la obra del Espíritu Santo, uno de los frutos tangibles en esa vida es el amor. Habla de vuestro amor y la palabra, como hemos dicho, dice el amor que tienen que crezca. ¿Puede crecer el amor en nosotros? ¿Puede menguar el amor en nosotros? Si mengua es por consecuencia de nuestro propio pecado egoísta que se cierra en nosotros mismos. Si crece es porque nos centramos en el amor que vale, el amor que es suficiente, el amor que es incondicional, que es el amor de Cristo. Por lo tanto, para que nuestro amor crezca, debe de haber una información en nosotros, un conocimiento experimental acerca de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Así que, hermanos, visto en este contexto, el amor que habla aquí, debemos de pensar que va relacionado al amor que se debe de tener en la comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes se diferencia de otra comunidad de este mundo por el sello del amor de Cristo en ellos. Por lo tanto, debemos ser conocidos entre nosotros por el amor que tenemos mutuo los unos para con los otros. Nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó que una de las armas que Él nos dio para la evangelización, dice, y en estos conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Por lo tanto, el amor es algo principal que el creyente verdadero debe de estar persiguiendo constantemente. Debe de crecer más
y más en el amor de Cristo, visto en este contexto y en la oración que Pablo ha hecho. Estuvimos hablando que Pablo oraba por la amistad de ellos, por la misión, por la coinonía, por la colaboración y por el afecto. Todas estas cosas pueden ser posibles porque el amor de Cristo ha unido a Pablo y a esta iglesia a vivir de esta forma. Porque el amor de Cristo nos enseña a vivir de acuerdo a la palabra de nuestro buen Dios. Así que ellos tienen amor, pero Pablo quiere que aún abunde más y más. ¿Y cómo Pablo quiere que esto suceda? Poniendo esta petición delante de Dios, sabiendo que el único que puede producir amor en las vidas es la gracia que interviene en el corazón de los creyentes, derramada por Dios en cada una de las vidas de los miembros de su iglesia. Los retos que una iglesia enfrenta, como en el caso de este contexto de esta iglesia, ellos enfrentan el reto de la falta de unidad, ellos enfrentan el reto de la misión, ellos enfrentan un reto que hayan reconciliaciones dentro de la comunidad de creyentes, ellos afrontan el reto de la comunión entre los discípulos, ellos afrontan el reto de los falsos profetas y de los falsos maestros. Ellos lo que necesitan es abundar más y más en amor para hacer frente a todos estos retos. Porque toda iglesia que quiera avanzar en los propósitos eternos de Dios aquí en la tierra, tiene que tener una abundancia de amor para enfrentar cada uno de los retos que tenemos por delante. Y Pablo entiende que todos esos retos que van en toda la carta solamente van a poder afrontarlos si realmente el amor de Cristo abunda en sus corazones, de manera que enfrenten estas situaciones con ese amor. La vida cristiana es imposible sin llevar a cabo, sin un amor que abunde. Porque hay cosas que exigen un amor sobrenatural que no emana de nuestra propia naturaleza caída, sino que emana del amor sobrenatural que actúa en nosotros por la obra santificadora del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, que pueden afrontar cada uno de los retos que tenemos por delante. Así que la oración de Pablo no simplemente es que tengan amor, sino que ese amor abunde más y más, dice Reina Valera del 60, abunde aún más y más. Como que os sobrepase ese amor, que estéis tan inundados de amor, que todos esos retos que tenéis que afrontar, podáis afrontarlos. Pablo está orando para que ese amor aumente. Y ahora, ¿puede aumentar el amor? ¿Puede menguar el amor? La oración de Pablo es que abunde, que aumente. ¿Cómo sé que no tengo amor? Cuando el amor es estático. Cuando el amor es estático ante las circunstancias que uno va a afrontar como creyente y responde como cualquier hombre natural respondería, es un amor estático cuando tú necesitas responder con el amor auténtico que el Evangelio produce en el corazón de los creyentes. Y no respondes es porque hay carencia de amor. Porque cuando hay abundancia de amor, el hecho de nuestras vidas se ha reflejar en cada una de las necesidades que afrontamos de la manera como Cristo lo afrontaría. Por lo tanto, el amor que es producido por Dios no es un amor estático. Primera de Juan lo vimos. Si ves a tu hermano tener necesidad y no respondes a esa necesidad, realmente tú no has conocido el amor de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios no es estático, no es superficial, es profundo y tiene una actividad continua en el objeto en el cual tú amas. Por lo tanto, el amor no es sin fruto. El amor produce en sí mismo fruto. El amor bíblico no
es cursi, ni es meloso, ni es un amor hippie. Es el amor ágape, un amor entregado, sacrificado, incondicional, un sacrificio que implica acción y no permanece estático ante la situación que puedan estar atravesando las personas a las cuales son el objeto de tu amor. Eso es lo que mostró Cristo. El amor de Cristo, el incondicional, el ágape, no lo dejó estático en el trono, como vamos a ver en el capítulo 2, versículo 5 al 11, vimos que la motivación del amor de Cristo fue dejar su gloria para venir a morir por otros, y no una muerte cualquiera, sino la muerte de la cruz, una muerte horrible. Alguien que no debería haber muerto nunca murió por aquellos que merecían morir. Esa es la expresión más gloriosa del amor. Por lo tanto, el amor de Dios no es un amor estático, es un amor que mueve a la acción de ayudar a aquellos objetos, personas que tú has dispuesto a amar. Si queremos ser una iglesia que tenga un impulso en el amor debe de abundar mucho más y más. Y como bien vemos en el contexto, porque para entender estos textos tienes que entender lo que es el contexto de esta carta. Tiene sentido que la oración de Pablo vaya en esta dirección, porque tienen falta de unidad. ¿Cómo afrontan la falta de unidad? Pues con aprecio, con amor, con ese amor que traspasa los límites, con ese amor. ¿Cómo afrontarán el reto de la rivalidad? Las enemistades que estaban entre Evodía y Síntique, ¿cómo lo afrontarán? Con amor. ¿Cómo cambiarán la ambición egoísta como aquellos que miraban simplemente por lo suyo, por lo personal? ¿Cómo? Con el amor de Dios en sus vidas. ¿Cómo afrontarán las luchas internas que están viviendo? ¿Cómo? Con el amor de Dios. ¿Cómo afrontarán las misiones? ¿Cómo darán dádivas generosas para que el evangelio vaya prosperando? Con el amor. Por eso el amor es esencial en esta carta, porque afrontan retos donde el amor es imprescindible. Entonces Pablo, en su reunión de miércoles de oración, antes del estudio, él está orando y está orando para que el amor abunde más y más en ellos. Por lo tanto, esta iglesia necesita amor y un amor que sobreabunde. El amor no deja a nadie indiferente. El amor realmente es algo que realmente identifica a un verdadero creyente. Ahora, ¿de dónde sacamos el poder y la fuerza para amar como enseña el Evangelio? Porque todos queremos un verdadero creyente quiere amar. Un verdadero creyente quiere servir, quiere entregarse. Pero ¿de dónde sacamos el poder y la fuerza para amar como enseña el Evangelio? Y esto nos lo dice el mismo texto. Dice, más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, ¿de dónde nace nuestro fruto del amor? Nace de Cristo, que es por medio de Cristo. Miren el versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos. Pero ¿cómo nos amas, Pablo? Vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, porque es el amor más poderoso que pueda haber y existir. Es el amor que llevó a Cristo a entregarse por nosotros. Es el amor que cada creyente necesita para afrontar todas las circunstancias que tienen por delante. Cristo es el ejemplo claro de amor. Miren Filipenses 2, del 1 al 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Teniendo qué? El mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Ese es el verdadero amor, el verdadero sentir que debe emanar de una iglesia que vive centrada en el Evangelio. Cristo nos proporciona el ejemplo supremo, glorioso, del verdadero amor como creyentes. ¿Por qué clase de amor ora Pablo? En ciencia y en todo conocimiento. Es un amor, en ciencia y en todo conocimiento, es un amor que se experimenta en cambios significativos y profundos a causa de conocer a Cristo. Ese es el amor que abunda aún más y más, que es causado por el conocimiento de Cristo en nosotros. El conocer a Cristo es lo que multiplica el amor. Si no hay amor, es porque no se conoce a Cristo. Pero conocer a Cristo multiplica el amor en nosotros. Pidamos a Dios amar así. Pidamos a Dios amar así. Sin conocer a Cristo es imposible que nuestro amor abunde aún más y más. Si buscamos un amor humano, buscaremos algo superficial, egoísta, que nos beneficie a nosotros. Un amor hippie donde todo vale. Pero cuando buscamos el amor de Cristo, nos lleva a amar de manera correcta. Porque el amor está centrado en la persona que mostró el más grande amor que se ha podido expresar. Y es el Salvador, Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. Sin conocer a Cristo es imposible que nuestro amor abunde más y más. Los filipenses necesitan este amor. Lo necesitan y usted y yo necesitamos este amor para saber cómo responder ante los que se oponen, ante los divisivos, ante las irreconciliaciones, ante los intereses, ya que muchos miraban sus propios intereses y no los de Cristo, ante las circunstancias que atañaban en aquel momento a la misión, a la fraternidad. Todas esas cosas se pueden afrontar si verdaderamente hay un amor que abunda en nosotros. Entonces Pablo no ora por orar. Ora con conciencia de lo que la iglesia necesita. Es oración con conocimiento. Y es orar conforme a la palabra y la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Imagino que todos aquellos retos, a la experiencia de la contestación de esta oración de Dios, de Pablo ante Dios, y de la respuesta de Dios hacia el pueblo, debía de cambiar completamente aquellas tensiones que habían en medio de ellos, porque el amor de Dios derriba todas esas enemistades que puedan haber, da valentía, da vigor, da fortaleza y da un fruto que emana de nuestro amado Señor Jesucristo. Necesitamos abundar en amor por cada circunstancia de nuestra vida. Ya en el ámbito personal afrontamos retos matrimoniales, afrontamos retos con nuestros hijos, afrontamos retos en nuestros trabajos, afrontamos retos en cualquier índole de lo que nos rodea en la sociedad. Afrontamos retos como iglesia. Por lo tanto, el amor de Cristo debe ser algo que abunde en nuestros corazones. Necesitamos ese amor en nuestras vidas. Aquí es donde el autor, el amor de Cristo en nosotros nos ayuda a tener las prioridades correctas. Ese es el amor de Cristo, nos ayuda a tener las prioridades correctas ante las circunstancias que cada uno de nosotros afrontamos. Así que el punto 2, vamos a hablar de los resultados que espera Pablo que Dios produzca en ellos como respuesta a la oración.
Porque Pablo no ora en un vacío. Pablo ora confiadamente en que Dios está escuchando su oración. Es con certeza que Pablo está orando. Sabe que hay cosas que no pueden ser suplidas por él. Hay cosas que necesitan la intervención divina en el corazón de las personas. Y es que solamente Dios puede producir esos cambios profundos, verdaderos y duraderos. Y dice el versículo 10, ora por esto, dice, para que aprobéis lo mejor. Disculpa, voy a beber agua. Dice, para que aprobéis lo mejor. Dice otra de las versiones, para que escojáis lo mejor. Y dice en una de las versiones más cercanas a nuestro tiempo, dice, para decidirse por lo mejor. Y John MacArthur dice al respecto, los creyentes necesitan la habilidad de distinguir aquellas cosas que son importantes para establecer las prioridades correctas. Y esto es por lo que necesitan el amor, para que puedan aprobar lo mejor, para que puedan escoger lo mejor, para que puedan decidirse por lo mejor, por aquellas cosas que son excelentes ante los ojos de Cristo. Porque el creyente vive bajo la luz del regreso de Cristo, como nos enseña el texto. Dice en la parte final, para el día de Cristo. O sea, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Nuestras decisiones en nuestra vida, basadas en las decisiones que tenemos que tomar en el amor de Cristo, tienen que ir enfocadas contemplando como aquel día, para que podamos decidirnos en actuar de la mejor manera que glorifique a Dios. Y para eso necesitamos el amor que abunda más y más. En el contexto, como bien decimos, ¿cómo aprueban la mejor? ¿Cómo toman la decisión ante aquellos que se oponen? Bueno, ante la oposición, ¿cómo actúas? ¿Cómo escoges lo mejor ante los que se oponen? Pues el 1.28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros salvación, y esto de Dios. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ahora, ante las divisiones, el mismo capítulo, 1.27, ¿cómo actúa, cómo escoge en medio de las circunstancias que uno está atravesando en las divisiones, de manera que Dios sea glorificado en ello? Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Ante las circunstancias difíciles, el amor que abunda más y más nos ayuda a acoger, a probar lo mejor. Y en medio de las circunstancias de la división, la mejor opción es estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio. Sigue diciendo, ante las reconciliaciones, ¿cómo actuamos? ¿Cómo escogemos lo mejor? ¿Cómo debe de abundar el amor de nosotros ante las irreconciliaciones? Capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Decisiones, escoger aquellas cosas que se oponen a las necesidades que hay en el momento. Se necesita que el amor de Dios abunde en nosotros. En las irreconciliaciones, ¿cómo actuamos? ¿Dejamos pasar las quejas entre unos y otros? Más bien en amor, reconciliamos todas las cosas para que abundemos en este fruto en medio de la iglesia. Ante los intereses personales, miren el 2.21, había muchos que realmente, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Se imaginan una iglesia centrada solamente en sí en ellos mismos, buscando su propio provecho, sus propios beneficios, y no buscando el bien
común de los demás. Realmente el amor de Dios no nos enseña eso. El amor de Dios no nos enseña a meternos en nuestras propias vidas, simplemente nos enseña a ¿qué? A actuar y ayudar a otros. Por lo tanto, como hemos dicho al principio, este amor que abunda más y más tiene que ver que dentro de la comunidad de creyentes sea expresado. Entonces, en la comunidad de creyentes, aquel que vive con un egoísmo, que vive sin amor, vivirá buscando siempre sus propios intereses personales. Pero alguien que el amor de Dios abunda más y más, saldrá de estas circunstancias, aprobará lo mejor y su elección será ayudar a otros y no buscar lo suyo propio. Así que, hermanos, son muestras que la carta misma nos deja de que ese amor es necesario para que todos estos retos que se afrontan como iglesia sean afrontados de la mejor manera. El amor nos ayuda a escoger lo que es mejor. Amén. Este amor nos enseña a escoger las cosas que glorifican a Dios y hacer que una iglesia que actúe en estos asuntos como Pablo quiere. Y dice el texto, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Hasta cuándo debemos de actuar con ese amor? Hasta que Cristo regrese. Ese es el amor que debe de perdurar en la iglesia, que debe de aflorar en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que no estemos centrados en nosotros mismos, sino en el bien de los demás, porque esa es la obra de Cristo en nosotros. Hermanos, esta oración debía llevarnos a plantear si estamos escogiendo lo mejor. Y para saber si estamos respondiendo y escogiendo a lo mejor, responde estas preguntas en tu propia mente en esta mañana. ¿Persigo con pasión el conocer a Cristo? ¿Valoro conocer a Cristo por encima de todo lo demás? ¿Hago lo mejor con mi vida? ¿Hago lo mejor con mi tiempo? ¿Hago lo mejor con mi dinero? ¿Hago lo mejor con mi mente? ¿Hago lo mejor con mis hijos? ¿Hago lo mejor con mi ministerio cristiano? ¿Hago lo mejor con mis relaciones? ¿Ayudo a mis hermanos? ¿Oro por ellos? ¿Ayudo en sus necesidades? ¿Veo la iglesia como a mi familia? ¿Veo a la gente como enemigos o como gente que necesita el evangelio de Cristo? Ahora, entre estas decisiones, ¿por cuáles me decanto? Podríamos poner muchas más, pero ante estas decisiones que son las que el contexto de la carta nos enseña, ¿cómo actúo? ¿En amor o en egoísmo? ¿Es un amor sin fruto o es un amor que lleva fruto? Este es el punto, de que la iglesia rebose de un fruto. Mira el versículo 11, llenos de frutos, de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Al conocer de Cristo, al tener la mirada centrada en su regreso, en su muerte, en su resurrección y en su regreso, debería organizar nuestra forma de vida. Que Dios sea glorificado en cada uno de los detalles más importantes de nuestra vida. Escoger lo mejor implica que en todas aquellas cuestiones de importancia en mi vida, yo sepa escoger aquellas cosas que redundan para la gloria de Cristo. Cristo regresa. Y es lo que el texto enseña. ¿Hasta cuándo tienen que comportarse así? ¿Hasta cuándo tienen que abundar el amor y ser sinceros e irreprensibles? Hasta el día de Cristo. Así que al conocer el amor de Cristo, al tener la mirada centrada en Cristo, o tenemos una vida sin valor. Deberíamos de pensar esto: Cristo viene. Como creyente salvado, estamos viviendo como iglesia la luz del regreso de esta gloriosa venida que estamos esperando. El hecho de que Él venga
debería de cambiar nuestra forma de vivir. La esperanza de gloria que Dios ha depositado en nosotros es una esperanza que se avista ya pasando los tiempos. Estamos más cerca de cuando Él lo anunció. Por lo tanto, el regreso de Cristo puede ser inmediato, puede ser de repente. Por lo tanto, ¿cómo estamos viviendo a la luz de todo esto? ¿Estamos escogiendo lo mejor? ¿Estamos queriendo abundar en amor para con todas estas cosas que tenemos que responder en nuestra vida? El fruto de una vida que refleja el Evangelio es a causa de la actividad continua de Cristo en la vida del creyente. Por lo tanto, el conocimiento de Cristo es esencial. Si no conocemos a Cristo, si no profundizamos en Cristo, realmente nosotros no podemos producir frutos que glorifiquen a Dios. El versículo 11 nos lo enseña, llenos de fruto de justicia que son por nosotros producidos. No, que son por medio de Jesucristo. Es la obra de Cristo en nosotros. El conocer a Cristo, el profundizar en su persona, en su obra, el conocerle de verdad, produce en nosotros ese fruto. Por lo tanto, si queremos abundar en el fruto del amor, es esencial conocer a Cristo. Y para acabar y concluir, simplemente, hermanos, en la cruz vemos esta expresión. Y la cruz nos muestra el amor que Cristo tuvo y nos lleva a pensar cómo debemos de afrontar cada circunstancia que nos rodea en nuestra vida. ¿Qué hago cuando alguien se opone a mí? Cristo no dejó de amar, no bajó de la cruz. ¿Qué hago cuando alguien peca contra mí? Cristo no bajó de la cruz, porque había muchos que no le amaban. ¿Cómo afronto los retos de la vida? Como Cristo lo hizo. El amor de Cristo nos enseña esto: amar hasta el extremo, de que podamos ser la expresión de su gracia ante cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando. Si su amor no abunda más y más constantemente, viviremos una vida sin fruto. Pablo ora esto, y ora para que el amor abunde más y más. Y espera que Dios responda y que en la vida de ellos la respuesta de Dios sea para que apruebe lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así que como Cristo ama, ama tú. Y si su amor no llega a esa altura, porque jamás llegaremos a esa altura, que sea similar, por conocer y profundizar en su obra que nos ha salvado a ti y a mí, cuando menos lo merecíamos. Todas estas situaciones que va a afrontar la iglesia de Filipo, la única manera de llevarse a cabo es teniendo una abundancia de amor para afrontar todos estos retos. Así que si estás afrontando algún reto en tu vida de índole que te supera, que no puedes responder como quizás Cristo respondería, acude a la palabra de Dios y mira en cada circunstancia de tu vida cómo nos enseña las Escrituras que tienes que afrontarlo. En todo encontrarás una enseñanza de cómo afrontar cada situación a la manera como Cristo lo haría, y que ese amor sea palpable en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Oramos. Padre, gracias. Gracias. Porque este amor es imposible que nosotros mismos lo produzcamos. Podemos producir apariencias de amor en nuestra vida, pero serán temporales y superficiales, que no llevarán frutos, no llevará el fruto de justicia
que es por la obra de Cristo en nosotros. Queremos, Señor, pedirte y orar con Pablo en esta mañana, llorar para que en cada uno de nosotros el amor de Cristo abunde aún más y más, para que podamos escoger lo mejor, para que seamos irreprensibles y sinceros hasta la venida de Cristo. Padre, oramos con Pablo y usamos esta oración que Pablo nos dejó, que tu Espíritu Santo inspiró a Pablo para dejárnoslos para hoy, para orar por la iglesia, gracia y verdad, para que abundemos en amor, más y más, en todo conocimiento y ciencia, Señor, que basemos nuestro amor en la comprensión de la obra gloriosa, a la luz de lo que Cristo ha hecho. Señor, tú vienes a por tu pueblo y queremos que nos halles viviendo de esta manera y afrontando todos los retos que tenemos por delante de esta forma. Pedimos perdón si hemos fallado a tu amor y pedirte, Señor, que el amor tuyo abunde en nuestros corazones. Necesitamos tu gracia que interviene en nosotros para que abundemos en este amor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.